Mis ancestros cuando vengan a ver mi altar de muerte, si lo probando la comida, le falta sal. Ya le pasa, no sé qué. Y le digo, ¿cómo? Pues todos los huevos dan pollo en el... Hasta hablan de cómo cuando ella le platica al doctor Leakey que vio que los chimpancés usaban una herramienta, dijo, entonces tenemos que cambiar el concepto de hombre. Dicen, oye, habla mal de Electrolit, te doy $45,000. Yo digo, claro. Le decían que mucha gente le ponía atención porque tenía bonitas piernas. Divagadoras, científicas, somos curiosas, también chistosas, y lo que más nos gusta es divagar. En marzo de 1957, mi hermosa y aventurera hija mayor, Jen, de 22 años, salió en barco desde Inglaterra. Su destino, el lugar de sus sueños, África. Una antigua amiguita de la escuela había invitado a Jen a una granja que ella y su familia tenían en Kenia. Jen, desde hacía mucho tiempo, soñaba con visitar ese lugar. Su deseo era tener una vida como la de Tarzán, una historia que conocía por libros y películas que había visto de él desde que era niña. No dudó ni un momento en aceptar la invitación y poner manos a la obra para poder pagar su costoso viaje. Trabajó muchas horas como mesera en Bournemouth, al sur de Inglaterra, en donde mis dos hijas, Jen, Judith y yo, nos encontrábamos viviendo después de los acontecimientos del segundo conflicto mundial y del divorcio con su papá. Has de poder imaginar lo difícil de la situación. Inglaterra seguía poniéndose en pie después del desastre y mi corazón estaba lleno de preocupaciones por el viaje. Yo conocía su inmenso amor por la naturaleza y los animales. Fue algo que noté desde que era muy pequeña. ¿Qué mejor lugar que este para viajar? Me despedí de ella con un beso y un fuerte abrazo. Y partió. Después de casi 3 semanas de viaje en barco, tren y carreteras empedradas, fue el día de su cumpleaños, un 3 de abril, que finalmente llegó a la granja de su amiga, justo para su festejo. Lo sé por las cartas que me escribía, que duraban mucho tiempo en llegarme, pero que finalmente me daban razón de cómo estaba. Algo que marcó la vida de Jen para siempre, mientras se encontraba en Nairobi, la capital de Kenia, buscando trabajo para instalarse en aquel lugar, fue que una persona que había conocido en una fiesta le presentó a Louis Leakey, un famoso científico antropólogo y arqueólogo que estaba convencido de que estudiar a los primates podría revelar pistas sobre los orígenes del ser humano. Leakey era hijo de unos misioneros ingleses y había nacido en Kenia. Él le ofreció trabajo como su secretaria y Jen, por supuesto, que lo aceptó. Pero pronto el doctor Leakey le planteó un desafío mayor. Quería que alguien estudiara a los chimpancés en su hábitat natural. Para él, Jen era la candidata perfecta y para mí también. Paciente, observadora, apasionada. Jen aceptó el reto y así comenzó su trabajo en Gambia, Tanzania, en julio de 1960. Pero había un detalle para que Jen pudiera realizar su misión. Oficiales de Gambia no permitían que una mujer joven permaneciera sola en la zona por razones de seguridad. Fue así que decidí ir a acompañar a mi hija en su tarea para que pudiera permanecer en aquel lugar. No fue sencillo. Vivíamos las dos juntas en una tienda de campaña. Nuestro baño era un hoyo rodeado con una cerca de protección. Recuerdo un día que nos enfermamos de malaria. Pasamos días terribles solo acostadas, sudando por la fiebre. No habíamos llevado medicamento porque le habían dicho a Jen que no hacía falta, que esa enfermedad ya estaba erradicada. Bueno, no en esa zona, debo decir, nos quedó claro. Yo, para ocuparme en el tiempo
en que Jen se iba a hacer sus observaciones, empecé a prestar atención médica básica para la gente de las aldeas cercanas. Cada vez más personas llegaban a que las atendiera. Yo solo contaba con medicamentos básicos y vendajes limpios. También ayudaba de vez en cuando en los partos. Gracias a esto conseguí conocer a muchas personas, una gran lección de vida para mí. Después de 4 meses, y ya que a Jen le estaban permitiendo estar sola en el lugar, me regresé a Inglaterra. Ella estaba feliz y fue aprendiendo a ser una científica de la naturaleza. Mi pequeña Jen. Me fui muy agradecida con el doctor Leakey. Él fue un mentor que confió en mi Jen, y no solo en ella, también en otras mujeres como Diane Fossey, que estudió gorilas en Ruanda, y Birute Galdikas, que trabajó con orangutanes en Borneo. La intuición del doctor Leakey permitió que 3 mujeres dejaran una huella imborrable en la ciencia, en el entendimiento de los animales, de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. A veces todo lo que necesitamos es alguien que nos dé su voto de confianza. Vane Morris Goodall, Vane, la orgullosa mamá de Jen Goodall. Hola, hola gente de mente inquieta, curiosa y simiesca. Sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. En su episodio número 137, la divaga vida científica de Jen Goodall. Historia de una vida de la chimpanciada, una mamá luchona y un mentor. Y para hablar de esta emotiva y llena de naturaleza divaga vida científica, cuento con la compañía de nuestra evolucionada y revolucionada mente maestra, Darani Esteves. ¿Cómo estás, Darani? Muy bien, muy curiosa de conocer más de Jen Goodall. La verdad que con mi libro ese de Kid Scientist es lo único que sé, pero sí he visto entrevistas así con ella y sí se me hace muy importante lo que hizo, o sea, muy diferente y como ver una situación que pues en realidad era etóloga, ¿no? Entonces como que no le ponemos tanta atención así al reino animal y aprendemos mucho, o sea, yo soy adicta hacia los videos de National Geographic de que ponen cámaras ocultas y así, y verlo por ti misma, y luego también fui scout. Bueno, una vez scout, siempre scoutero fui, o sea, ejercí mi scoutismo como 25 años, o sea, claro que irte así, campamentos, selvas y conocer, se me hace muy interesante. Luego es una escuela por sí misma la naturaleza, entonces vamos a ver cómo fue su vida y también pues conocer de su vida, ¿no? Cómo terminó ahí y la importancia del mentor, o sea, que ese sí lo mencionan, o sea, tanto como su mamá y la importancia de tener un mentor y agradecer a todos los mentores. Sí, fíjate que eso también me llama mucho la atención, pero bueno, antes de seguir yo me presento, yo soy su chimpancesca manzana de la discordia, Marilega. Oiga, pero regresando a lo que mencionaba Darani, yo le puse a Darani la evolucionada y revolucionada, evolucionada porque lo que pensaba el doctor Leakey era que si estudiaba como a los familiares más cercanos del ser humano, ¿no? Que eran los primates, ¿no? Que eran los chimpancés, gorilas y orangutanes. Él podía entender un poco del pasado del ser humano, entonces por eso pudo poner a estas mujeres en ese estudio. Y pues digo, si todo salió bien, si sigo viva y todo, pues tenemos que estar en el 24 de noviembre, no, 25 de noviembre, entonces anda la Revolución Mexicana por ahí Ya está. en el aire. Entonces fue la de las dos, evolucionada revolución y revolución. y revolución. Yo no caí, fíjate, dije, ¿qué? ¿Cómo Me fue? imaginé, porque sí Dije, está pues como porque muy siempre truqueadito. ando a madre así de Que revoluciones también, por mí. sí, también. Sí, dije, sí le va. Sí lo pensé así también. Sí. Entonces, Pues, por ahí. está muy bien, de la revolución y de la evolución. Ajá, Me trajo entonces, también, bueno. siempre a Jane Goodall me trae vibras como del planeta de los simios y me encanta esta Ajá, película. sí. Entonces, sí. Voy a presentar algunas de las fuentes que utilicé, en las que más me basé. Es el documental de la National Geographic, que definitivamente yo opino que vayan a verlo.
Una mirada desde adentro, así se llama, Jane Goodall, Una mirada desde adentro, y este documental está muy interesante porque aparentemente hubo un tiempo donde un fotógrafo y alguien que graba videos profesionalmente, Hugo Van Leeuwenhoek, que después sabremos quién fue, que fue un personaje muy importante también, había hecho 100 horas, pero no sé en qué momento, parece ser que se perdió ese contenido, o sea, no lo encontraban. Y lo encuentran en 2014. Para esto, Hugo ya había fallecido en 2002. Wow. Entonces, se hace este especial de la National Geographic. No sé qué tan marquetero sea la situación, o si sí pasó, pero las imágenes están muy bonitas. Es cuando a veces uno no se imagina todo el trabajo que tiene que haber para que uno tenga esas imágenes en la tele y pueda uno aprender un poco de la naturaleza, cómo está allá afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se menciona, que yo no sabía, pero intuía, era que chimpancés solo hay en África. Entonces, para tú ver ese tipo de naturaleza o de seres, pues necesitas ir allá. Entonces, básicamente ha sido imposible para mí cruzar el mar a este punto. Ni siquiera a Europa he llegado, amigos. Entonces, es gracias a la gente que produce estas imágenes y que se dedica, que dije yo, no manches, imagínate, ¿a qué horas te levantas? Mucha paciencia para estar ahí. National Geographic están a otro nivel, o sea, también los de la Antártida, sí, o los de Alaska, o sea, como tú dices, para nosotros que no hemos cruzado el charco, o que quizá nunca lo cruzamos, o simplemente ellos también acá, ¿no? Suramérica y Norteamérica, o sea, intercambiar conocimiento. Chamba, sí. Y es bonito, es muy estético, es muy bonito, o sea, ponen cuidado en cómo lo presentan, desde dónde, o sea, no, qué bárbaro. O sea, que sí, también yo creo... hay uno donde salen yo acá presumiendo la de Chihuahua, las espadas de cristal, las espadas de cristal de Nike, y ya a mí me tocó andar cuando ellos andaban ahí grabando, o sea, hay como 2 salas y nosotros nomás pudimos entrar a una porque en la otra están los de National Geographic, y yo, o sea, que nomás fui de visitante, es un show, o sea, no me puedo imaginar el equipo, no. Todo lo que tienen que pensar. Ahí fue donde más valoré, dije, wow, o sea, imagínate, o sea, aquí que son unas cuevas de cristal que pues no te van a hacer nada, o sea, digo, si tienes que ir muy, muy abajo, bajo suelo, o sea, no sé, muchos metros, pero pues no hay animales, no te pican mosquitos, imagínate, hacían los documentales de vidas salvajes. Sí, ¿no? Y los peligros, no, hombre, no, y en general, el trabajo de la doctora Godal, que bueno, ya lo estaremos comentando, pero sí quería mencionarles que vale la pena ir a ver el documental. Está en inglés, pero pues ahí le puede poner unos subtítulos y no. Y de todos modos, si usted no habla inglés o le duele la cabeza, puede mutearlo perfectamente y las imágenes están muy bonitas, están muy bonitas. Y bueno, otro de los videos en los que me basé también es, que ya le he recomendado un montón, es Lecciones de vida de un espíritu indomable, Jane Goodall, primatóloga del canal de YouTube Aprendemos Juntos. Y bueno, a mí me encanta, yo se los voy a seguir recomendando. Fue de los primeros videos que yo vi de ese canal de Aprendemos Juntos y desde ahí me ha encantado y lo he seguido viendo. O sea, tienen buenos invitados, el formato me gusta y ese video en específico me gustó mucho. También usé el libro ¿Quién es Jane Goodall?, escrito por Roberta Edwards, que también está muy bueno y tiene mucho detalle. Y uno que sí me lo prestó nuestra mente maestra, que se llama Niños Científicos, escrito por David Stabler. A ver, Darani, tú lo tienes a la mano por ahí, para si lo quiere usted comprar, está muy bueno, Darani. Aquí está. Ay, qué bonita. Me encantan las caricaturas. Cómprense los niños o si quieren que se lo preste, mándenme un mensaje. Y con gusto. Y también vi otro artículo de la National Geographic, la historia de Jane Goodall, la mujer pionera en el estudio de los chimpancés, que dejó huella en la ciencia, que con última actualización 1 de octubre del 2025, nationalgeographicla.com, y la página de internet famouscientists.org o científicosfamosos.org, Jane Goodall. Esas fueron También, las que no mencionamos, pero pues ya
acaba de fallecer, o sea, recientemente, hace 2 semanas. Ajá. Sí, bueno, es octubre, 1 de octubre, sí, hace 2 semanas. Sí. Sí, Casi entonces por junto con eso. nuestra Julieta Fierro, o sea, van Sí, dos, lo pensé. 2 mujeres de ciencia muy fuertes, 2 personas. Sí lo pensé, dije yo, wow, este ya, 2025 está cerrando muy, fuerte. sí. Sí, dije, bueno, estamos justo para el momento que es noviembre y andamos de negro, pues muy de luto nosotros. Sí, Andamos muy de ajá. luto porque pues sí es triste perder a personajes como, Ujú. como Jane Goodall, que lo mencionaba yo en unas historias que hice, que para mí fue de las primeras mujeres que vi muy metido en este, o sea, que reconocí un rostro porque yo en realidad como que siempre se me da el nombre y Jane Goodall es un nombre Sí, difícil para mí. O como que no le ponía atención, soy rara en eso, así como las canciones, amigos, no es personal, no es contra Jane Goodall ni contra las canciones, como que mi cerebro sí, dice, sí, sí. Ujú. nos acordaremos, pero en cuanto veía sus fotos, yo sabía que era la Sí, científica de los sí, chimpancés, de yo los sabía, la chimpancés. tenía reconocida, pues nada más Bueno, era mira, que ya no por me algo aprendía el hay nombre. gente que ni eso, ¿sabes cómo? Igual Julieta Ajá. Fierro, o sea, es como que ya está con que abran nuestro canal y vean los thumbnails, o sea, chimpancé, estrella. Entonces, pues que en paz descansen en paz descansen. Y en paz Y también. en paz y en ley, que en paz descansen las dos grandes contribuciones a la ciencia y sobre todo grandes motivaciones, porque sí ver mujeres ahí, que a su edad, o sea, ya, porque pues puedes ver así las científicas en laboratorio, pero que a su edad seguían, o sea, con esa pasión por la ciencia y divulgando, Sí, hombre. son nuestra inspiración, parte de nuestra inspiración. No, totalmente, o sea, fueron científicas, pero divulgadoras Sí, top, de colmillo, las sí. dos. Muy cañonas. Ujú. Unas contadoras de historia, o sea, justo Sí. pensé que ahorita cuando estaba preparando el guión, dije yo, wow, también se fue Julieta Fierro. Y lo que tiene Jane Goodall, una cosa que a mí me gusta mucho de Jane, y lo pensé, dije, es que es una gran contadora de historias. Sí, es de Cuenta, esas personas que si hubiera una fogata científica, así que te sí, reúnen así, híjole, que estén la ahí, escuchas. sí. Ujú. Impresionante. Sí, porque una cosa es que te cuenten y a lo mejor yo te puedo contar cosas, pero hay gente que tiene el talento de cómo te cuenta y tú cómo te vas Sí. imaginando y ellas dos No, y y los estudios, o sea, la experiencia, porque no vas a eso. ver la vida igual como la ve una científica, o sea, entonces, ahora No, sí que te está diciendo la ciencia detrás de las cosas. y justo estaba pensando, dije yo, es que también ella ha vivido tantas cosas que cuando has vivido tantas cosas, ya de por sí eres un buen contador de historias. O sea, ya tenían otro talento aparte, pero en general Y las dos pues ya le habían tenido agregas una la vida sabiduría y la ya. experiencia y ella tuvo una experiencia, ya les contaré, o sea, y eso se nota mucho en los documentales, porque en la plática de Aprendemos Juntos, a lo mejor no ves tanto de su trabajo. Ujú. En el documental de la National Sí, Geographic te das cuenta de sí, todo lo que hacía la chica. sí. No, 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 la No, doctora, todo mi definitivamente el respeto. apoyo visual siempre va a ser, ahorita que tenemos más recursos así, que IMAX, Sí, y no sé qué, y Prime, y hay que usarlos. sí, no, entonces básicamente me basé en eso. Vayan a ver el documental de la National por las imágenes, de verdad. Y también ese sí ya no lo alcancé a ver, sacó un libro, la doctora Jane Goodall, Ujú. que se llama Hope, y tiene otro documental también ahí nuevo, como también que se ve, que ese también había que pagarlo para rentarlo, eso Ah, sí, no me lo aventé, ujú. pero yo me voy a dar el tiempo en algún punto dentro de todos los pendientes que tenemos Ajá. de ver eso, porque no, qué señora, qué señora. Igual y para el siguiente aniversario luctuoso, porque luego se Sí, olvida uno y ya cuando viene el aniversario luctuoso dice, ay no, sí. la doctora. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Jane Goodall nació como Valerie Jane Morris Goodall el 3 de abril de 1934 en Londres, Reino Unido. Y su padre, Mortimer Herbert Morris Goodall, fue ingeniero telefónico, luego piloto de carreras para Aston Martin y también se dice que militar, o sea, era un señor bastante aventurero. Ya sabemos de dónde sacó Jane su espíritu Bastante aventurero. multidisciplinario. Sí, o sea, es cuando ahí sabes que las cosas se heredan, porque también su madre, Margaret o Vannie Morris Goodall, que fue en la que yo me basé para hacer la primera historia, Ujú. escrita por ella, de su puño y letra. Yo fui a levantar a Vane, a ver, Vane, es que yo necesito una historia porque hoy tengo, Sí. hoy tengo episodio.
Oye, pero ya falleció también la mamá, ¿no? Yo creo que sí, porque ella tenía 91 Dije años. Pero estamos en noviembre. Estamos en noviembre, los espíritus bajan, suben, van, comen. Pan de muerto, en pan descansen. Recién vi un reel que salía Cantinflas, estaba un altar de muertos y luego salía Cantinflas en una escena y dice, mis ancestros cuando vengan a ver mi altar de muertos y lo probando la comida y lo, le falta sal. Ya le pasa, no sé qué. No, por favor. Bueno, pues Vane Morrison Godal fue secretaria, luego escritora, publicando bajo el nombre de Van Maris Godal. Entonces aquí es donde se junta la aventura del papá y la escritura de su mamá, ese amor. Y dio Jane Godal. Contadora de historias de aventuras, sí. Jane tuvo una hermana menor, Judith, con la que compartía fecha de nacimiento. Qué loco, ¿no? Nacieron el 3 de abril, pero la hermana nació en el año 1938 y ella en 1934. O sea, se llevan 4 años exactamente de diferencia. Y se dice que fueron criadas en un ambiente relativamente acomodado, o sea, no era una situación muy humilde de la que venía Jen. No eran ricos tampoco, así, porque van a ver, bueno, yo asumo porque, fíjense, por ejemplo, bueno, no es ejemplo todavía, pero bueno, desde pequeña mostró un amor profundo por los animales y la naturaleza, explorando jardines, observando insectos, aves y otros animales, incluso coleccionaba mascotas como tortugas, ratones, caracoles y pájaros. De esos niños que aman la naturaleza, abrazan todo lo que se topa en el camino, hamster, ratones. Ay, yo... que se me hace muy así este es lobo. Ay, sí. Un ratón, un pollo de no sé qué. Ándale, sí, porque su mamá es veterinaria. Entonces de ahí le viene el amor. Sí, que le puso un... Pero se me hace muy tierno porque, ay, o sea, 30 años los hombres están así, y él así cuidando que su hámster y su no sé qué ha ido. Sí, de perro y bueno, sí. Consejo millonario, usted quiere ser un hombre atractivo, tenga mascota y cuídala. Es bonito, pero por ejemplo yo sí no soy una persona de mucha naturaleza, entonces yo... Bueno, pero mascota sí, ¿no? Perrito, gato, pollo. La verdad nunca he tenido como tal, no, nunca me he tenido que encargar de una mascota. Entonces, no he probado ese amor incondicional del que hablan, ni el de la mascota, ni el de los hijos, ni el de las plantas. No me he dedicado a me he dedicado a mí misma, fíjese, y así de lo que estoy. Yo me amo a mí misma. Yo me dedico... Amor propio hay aquí. Por ahora, porque yo siento que si hay un punto donde la gente necesita, ¿no? Como que necesita encargarse de alguien, entonces uno, o sea, depende como de tu gusto. Creo que en todo caso... entre animales, plantas y niños, aunque no tengo hijos, sí veo mi gusto por los niños. O sea, así como yo veía a la doctora como dándole toda la atención a los animales, siento que puedo ser yo muy atenta en cuanto a los niños. O sea, por eso, tomando ese gusto que le he tomado a observar y a estar educando a los niños, sí les tengo mucho amor a ese trabajo. Es que es muy parece directo, muy valioso. O sea, lo que tú le enseñas a un niño, luego cuando es que lo usa dices, ay, se lo Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, yo no fui de animales, soy más metida en las situaciones de personas en general, pero voy a hablar de las infancias, ¿no? Okay. Y bueno, recibí un chimpancé de juguete llamado Jubilee cuando tenía 1 año, que se convirtió en su juguete favorito para toda la infancia. Esto pasó porque en Inglaterra había nacido un chimpancé en el zoológico, entonces pues como que fue el jubileo, ¿no? Porque creo que había un jubileo de un rey o no sé qué, le pusieron Jubilee o Jubileín al chimpancecito y el papá le regaló este muñequito a Jen. Dicen que el muñequito estaba bastante feo y hasta aterrador, como hasta que daba miedo. Será la de aquellos tiempos. Sí, que luego hay cada merch que te venden que dices, ay. Y entonces la niña cargaba a su chimpancé para todos lados, ¿no? Entonces ella amaba, desde entonces, o sea, desde 1 año, desde ahí ya ella tenía ya su rollo muy enfocado, sí. Su familia se mudó varias veces, de Londres, de Chelsea, Londres, a Whitbridge y luego a Francia, pero regresaron a Inglaterra por el inicio de la
Segunda Guerra Mundial, que yo creo que aquí ya lo podemos decir. A estas alturas ya llevamos como 25 minutos, ya. No, si nos banearon es porque no les gusta, no porque dijimos eso. Ya sé. Durante la guerra vivieron en Folkestone y luego en Bournemouth, donde les digo que trabajó, bueno, donde les platicó la mamá Bunny que trabajó de mesera mientras su papá estaba en el ejército. Jane era curiosa, inquieta, amante de la naturaleza. Habla y esa historia la cuenta mucho. Fíjate que al contrario de lo que pasa con muchas personas científicas, Jane ha sido tan divulgadora de la ciencia que las historias que tiene se cuentan en cada libro. O sea, esta historia de que ella fue a observar Sí, está presente, o sea, ella cuenta las historias y cada vez que la cuenta yo la escucho con gusto, o sea, en todos los libros viene la historia de la gallina, porque sí fue una situación muy, muy llamativa, porque ella estaba muy pequeña y dice que ella desde muy pequeña vivían en una granja de su abuela y que ella tenía la curiosidad, pues, de dónde salía un huevo, que yo también como que lo tuve por mucho tiempo, así como, ¿quién sabe dónde saldrán los huevos? Yo no tuve la curiosidad suficiente para ir a observar. A ver, no, ya, pues ponen huevos. Pero ella sí. Entonces dice, platica que ella, para los que no se sepan la historia, pero seguramente sí porque la contaba bastante, pero me parece llamativa y sobresaliente porque dice que tenía 4 añitos, ¿no? Cuando le surge esta curiosidad, ella va a ver cómo pone una gallina un huevo cuando vio que iba hacia el donde ponen las gallinas los huevos. Y pues la gallina salió espantada, entonces ya no pudo ver, entonces dijo, me voy a ir a poner así seriecita y me voy a esconder antes de que entre la gallina. Cámara de National Geographic. Ándale, sí. Sí, y aún así dice que duró como 4 horas esperando a que una gallina fuera y que en ese tiempo no encontraban a la niña. Entonces, imagínate, dicen que hasta, bueno, en algunas historias la mencionan que sí le habían mandado a llamar ya a la policía, ¿no? Pues una niña perdida, ¿cachai? Y que pues estaba ahí escondida. Y dice que cuando por fin vio, ¿no? Porque ella decía, ¿en dónde está el hoyo donde salen los huevos? Porque yo no le veo el hoyo a la gallina. Entonces ya que estuvo ahí, que estuvo seriecita, llegó una gallina, pudo ver cómo ponía su huevo, que sí salía de la gallina. Y qué bueno que no preguntó de dónde salían los niños, porque ya lo hubieran encontrado en el hospital. No, yo no veo el hoyo. Pues fíjate que sí. Y entonces que sale corriendo ya toda emocionada para decirle a su mamá que ya había visto, que ya había resuelto la cuestión. Entonces, el misterio, exacto. Y entonces que en lugar de la mamá, que aquí es donde la mamá se vuelve, y la menciona ella muchísimo, y se resalta muchísimo, y quise resaltarlo también en la primera historia, porque ahorita como anda todo el asunto de Casu, y que el nodal, y que Casu, y que no le está pasando dinero, y que el Casu dijo en el auditorio que ahí se hizo la polémica, ella habla de cómo ella ha sido una mamá soltera, ¿no? Y que es la situación de muchísimas casas en México, lamentablemente, que yo creo que no debería de suceder, a pesar de que una pareja no esté junta, pues paternar se debe compartir y la gente se tiene que hacer responsable de sus niños. Y si no se va a hacer responsable, pues como los papás de Enrique Iglesias, consígale a su niñera de confianza, porque sí me parece importante. Bien. Ajá, o las instituciones como el DIF también deben de tener suficiente atención, porque para mí el cuidado de un niño habla o deriva mucho en el comportamiento de un adulto y pues ahí se pueden generar graves problemas, salud mental, problemas vale la pena de invertir comportamiento. En infancias felices, o al menos infancias equitativas, que todos tengamos Yo lo creo, sí lo creo, la verdad. Digo, no siempre, ¿no? Porque hay muchas otras situaciones que salen, ¿no? Creo que mentales, y hay muchos niños que pues de a tiro ya, ¿no? No tienen para dónde hacerle, oye, pero creo que hay muchos niños que se pueden rescatar cuando se les da un buen cuidado, con limitaciones, pero con cariño, o sea, híjole, es difícil, con mucha paciencia. Entonces, que sale corriendo ella
Y la mamá, en lugar de regañarla, ¿no? Porque ¿dónde estás? Que cualquier mamá mexicana, ¿dónde? Ajá, que la escuchó con mucha atención y que ya le contó todos los detalles y la mamá fue muy apoyadora en ese aspecto, como que no la regañaba, pues, sino que le daba, le preguntaba, se comunicaba, ¿no? Con ella. Claro, quiero hacer un paréntesis. O sea, sí, pero a veces eso es amor. O sea, para uno que es amor apache, o sea, es tanta la preocupación de que, ok, ¿estás bien? Pero el susto que me diste, hijo de- Entonces porque yo sí soy muy así. Por ejemplo, hay veces estoy aquí hasta en la casa, así ¿dónde estás? Porque te hablé 3 veces, ¿por qué no me contestas? Ay, aquí estoy. No, órale, o sea, es como que te Un preocupas y es equilibrio, un como la emoción, balance. ok, estás bien, pero una nalgada sí la aguantas. Pero sí, Bueno, pues niños, la no se escondan de sus mamás, hagan sus experimentos, pero avísenle. Voy a estar allá escondidilla para que no se preocupe la mamá. Sí, me imagino que también eran otros tiempos, ¿no? Era más seguro, estaban en una granja. Entonces creo que todo eso, porque sí, yo creo que incluso para mí, estando en un pueblo, mis papás, aunque nos salíamos y nos íbamos y así, se preocupaban, pero no tanto como, por ejemplo, ahorita con mis sobrinos o yo con los niños que cuido, o sea, nada sobres, porque pues pasan muchas cosas muy rápido, ¿no? Entonces creo que también eso tiene mucho que ver el tiempo. Y aquel era una granja, ¿no? Que imagino que estaba Cuídenlos de por mucho sí y lejos. enséñenlos a cuidarse, o sea. Su educación formal en la escuela no la satisfacía, como pasa con muchos niños que les gustan otras cosas muy específicas, que ahí sí creo que las personas que nos encargamos de cuidar niños, pues podemos observar para qué es bueno, para qué no es bueno, y que no sea, si no es bueno, si es bueno, que no sea una limitante para la seguridad del niño, o sea, encontrarle, Exacto. sacarle el provecho con su habilidad y que no sea el sacar una buena nota todo la Sí. situación. Y a veces pues es difícil, es complicadín Sí porque que pues sea desarrollo integral, no nomás, o sea, no sabes matemáticas, no sirves, o sea, no. Sí, yo creo que esa es una parte es difícil porque es muy complicado no poderle, es por lo rápido, ¿no? Como tantos niños y tan rápido que pasan por tu vida como maestra o como cuidadora, que a veces uno tiene que nomás soltar las cosas rápido, pero alguien que convive mucho con el niño, pues es importante ver que aunque a lo mejor no saca buenas calificaciones, es bueno para otras cosas, siempre sacan algún talento, siempre está el típico vago de la escuela y era bueno para hablar, era bueno para convencer gente, para vender, no tenían los talentos de la educación académica. O de fuerza bruta. Sí, hay muchos tipos de inteligencia. Para mí sí, esa todo, teoría de de las talentos. inteligencias múltiples aplica. Ni siquiera sé si solo aplica las que establece la teoría, pero creo que todos somos buenos para algo o nos interesa algo lo suficiente como para dedicarle el tiempo y el esfuerzo. Esperemos que no sean a cosas adictivas, ¿no? A nada de eso. Mira, yo Pero tengo un sabemos. talento para doblar la lengua brava. A los 12 años dice que fundó su club de naturaleza llamada Alligator Club. Lo llamaban de otras maneras en otras lecturas, yo me quedo con Alligator Club. Y dicen que ella era bien, que luego los niños se quejaban porque jugaba con su hermana y otros amiguitos y que era bien mandona, entonces que luego no les gustaba que anduviera por ahí porque era mandona, pues era la más lista, yo creo. Su interés por biología y escritura fue creciendo y a pesar de que sus calificaciones eran suficientes para la universidad, su familia no podía costearla. Entonces, Jane Goodall no tuvo, que eso sí yo no lo sabía, yo ya la conocí como la doctora Jane Goodall, yo pensé que pues ella había llevado una preparación académica completa, pero no fue así. Me pareció interesante. Dice, bueno, que no por eso dije yo, bueno, parece que sí les iba bien, o sea, como que era una familia bien, pero no suficiente como para mandarla a la universidad. Entonces, en 1953, que fue el año en que nació mi mamá, ella ya tenía 19 años. Mi mamá y mi papá, los dos. En 1953, el año en el que nacieron mis papás, Jane con 19 años. Ay, Parece... se va a enojar mi papá. Se va a enojar mi papá si no lo mencionan. Sí, ni me ven. Ni ven.
No Vale. sabes, mira, nunca nos ven y lo justo cuando te ven Es pasa mi mamita querida. Sí. Jane ingresó al Queen's Secretariat College de Londres para obtener una titulación que le garantizara un trabajo pues de secretarial, tal como lo aconsejó su madre. Trabajó en diversos puestos administrativos y de oficinas mientras seguía soñando con África y la vida con animales, porque ella era Tarzán. Dice que, bueno, desde muy pequeña era lectora, que aquí es donde nuestro proyecto de divagadoras cabe y tiene espacio porque habla que era muy buena Llegaba para... Jane de la escuela. Mamá, en la escuela me dicen Tarzán. ¿Por qué? No sé. Es que gritaba. Sí, sí. Qué hermosa. Sí, me acuerdo que en el libro venía así como Tarzán, una ilustración. Una liana. Sí, hombre, es que ella, pues sí, ella dice que ella dice dentro de las pláticas que da, A mí también me menciona gustaba mucho Tarzán. Ay, es que sí. El de Brendan Fraser en su tiempo, Sí, el George de la Selva. como que sí tenía Sí, talento. no, sí. Nada tonta la Jane. No. Y dice que Tarzán se había casado con la Jane incorrecta. Pues sí, porque ella era Sí, Jane. la Jane. Sí, ¿no? Sí. Sí, desde muy pequeña ella leía libros y de los libros de sus favoritos era el de Doctor Dolittle, que es De los animales. una persona que hablaba con los animales, se comunicaba con los animales, y Tarzán. Entonces en eso se basó. Y que también, este comentario no lo hice en su momento, se me fue, pero ella nació en 1934 y al poquito tiempo pues inició la guerra. Pero entonces imagínate o sea, de niña estar en medio de toda esta situación. No, qué horrible. Y en Inglaterra, ¿no? Porque pues hubo gente en muchos lados, pero en ese momento. Pero bueno, yo creo que a ella no le impactó tanto, o no sé, porque no habla mucho o sea, estaba tan chiquita que a lo mejor no le produjo más, pero yo creo que ha de haber sido momentos muy difíciles. Pero bueno, lo que pasaba aquí era o al comentario que iba, que ella dice que ella no tenía tanto acceso a libros, solo los públicos, porque no había tanto recurso, entonces por la guerra, y fue parte de las librerías públicas y que ella pues fue de donde sacó libros, que aquí es la importancia de tener una librería pública, ¿sabes? Una biblioteca pública a la mano, o sea, cercana. Gran labor. Sí, y cómo esto influyó Sí en me lo gustan que... mucho, fíjate, yo tengo esta A mí fijación de que también. el lugar nuevo que llego tengo que ver cómo es la biblioteca pública. Así que no he conocido nada Habla. más, según yo no me voy a mudar allá al área de Austin para conocer no sé qué, ir a conciertos, o sea, he ido a un concierto, pero así en cuanto llegué a la biblioteca, a ver cómo es la biblioteca pública, o sea, como que siento que habla mucho del Sí, ambiente, así de la cultura sí, que se habla mucho. vive. Yo también lo siento. Aunque sean los mismos Sí, libros que en todos los lugares, pero... sí, ¿no? No, es que es como toda una instalación, se ve como que tanto aprecio hay por la lectura, por Ándale, la sí, cultura exacto, por incluso, la porque lectura. hasta cómo la adornan, o sea, hasta cómo está adornada y qué Exacto. eventos hace, no. Y yo esa situación de las bibliotecas, la importancia de las bibliotecas, la verdad la vine a reconocer acá. O sea, y eso sí siento que es algo en lo que flaquea mucho, al menos Chihuahua. Yo espero que flaqueara en el pasado, o sea, que ya no sea una situación, pero que en México en general, aparte de la Ciudad de México, quizá Ciudad de México, Jalisco, Guadalajara y Monterrey, yo creo que la mayoría de las ciudades de México no tienen unas bibliotecas número suficiente y buenas Sistema. instalaciones en general. Infraestructura. Espero estarme quedando corta porque pues igual yo hablo del pasado, ¿no? De Sí, hace a lo mejor tiempo ya que yo... ahorita ya Ajá, cambió. yo quiero pensar, y si es algo en lo que divagadoras le gustaría trabajar, en esa parte del acceso a los libros, en áreas remotas sobre todo, uno nunca sabe porque dentro de casi todos los científicos que hemos escuchado su vida, una de las cosas que marcan es un libro y un maestro Maestro. y un papá, o sea, papá, mamá, como que esas tres Y cosas, tutor, maestro, un o sea, mentor, mentores, ajá, sí. un Pero mentor. también, o sea, siento como que
también o sea, ¿cómo se puede decir? Una situación, o sea, Sí, también. una situación que te haya puesto así, las herramientas que te hayan dado para enfrentarla, o sea, te puede influir hasta más que todo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que el primer libro que vi así fue un libro de cálculo integral, integral y diferencial de la serie Shaun. Fíjate. O sea, tenía 4 o 5 años. Entonces me acuerdo que lo abrí y te juro que lo que más recuerdo así es el símbolo de la integral, o sea, la S así Mm. larguita. Yo no sabía ni qué rollo así, pero mi pasatiempo era ponerme a calcarlas así encima. Entonces abría ese libro. Y era un libro que dejó una tía, así que había estudiado matemáticas. y, y yo todas las integrales las empezaba a marcar, o sea, ni así. Pero algo en mi subconsciente, o sea, no sé. Cuando llego a la Te prepa llama. y veo las Y las ves. integrales, me detonó no sé, o sea, fue como que se me estaba haciendo muy difícil. Y luego Ujú. cuando, no sé, o sea, como que ver ese símbolo, porque todo el mundo decía, no, cálculo integral, o sea, como que conocía el concepto, pero no sabía qué era hasta que vi el símbolo. Le digo, va a estar fácil si esto yo ya lo conocía, así, o sea, como que me cambió el mindset, una cosa que nada Ya. que ver, o sea, nomás estuve expuesta ahí, no sabía ni qué, pero lo hacía tanto y lo abría tanto y lo ojeaba y hasta intentaba leer, yo creo. Volvemos a lo mismo, o sea, la biblioteca de Camargo, pues era así libros, o sea, la neta, me acuerdo haber pedido 2 o 3, pero creo que en ese Ujú, tiempo ni siquiera te lo podías llevar a tu casa, o sea, ir a la biblioteca, ujú, era ir a leer ahí, y para que te ujú, lo prestaran ahí tenías que un rollo, y te lo ujú, prestaban así 1 hora, ya váyase ya, así, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, o sea, era el único libro que, digamos, era mío, yo lo podía rayar, que no deben traer los libros, pero bueno, yo tenía 4 años. Entonces después digo, como una situación X así aislada. Después dije, no, yo sí puedo y el cálculo integral y me encantó. O sea, no sé, mi cerebro algo tenía con las integrales. Sí, Entonces le pues, echaba pero muchas bueno, ganas para entender. Como, ese bueno, libro tiene algo que enseñarme, por fin voy a saber, ¿sabes? voy a entender qué era lo que Ajá, veían a esa edad. sí. Uy, pues fíjate, ahí estuvo el libro, ahí estuvo el libro. Sí, o sea, es mucho el recurso y al final del día el niño que hace, o sea, hay un punto donde por mucho que uno quiera empujar a una persona a hacer algo, no, No, es como uno prepara, ¿no? Uno pone sí. el mentor, el libro, las mejores condiciones posibles, cariño, amor, La siempre vida va a se haber encargará fallas. de, ajá, Sí, ya es como el niño con su personalidad y que esperemos que esté bien fisiológicamente de su mente, ajá, van a ser, desarrollo. Ujú. sí, porque cada persona recibe, pueden ser las mismas motivaciones y cada quien va a hacer cosas muy diferentes con esas motivaciones, que es parte de la psicología del ser humano, muy interesante también. Pero ahorita estamos con la Jane Goodall, que esa sí estaba bien apasionada y Sí, es agarrada que se así. iba a África, que también es que yo aquí pensando un poco, no puedo dejar de lado, hablando de situaciones que se juntan. En el caso de Jane Goodall, a ver, no podemos hacernos locos. Jane Goodall, pues era británica, era una mujer blanca, a lo mejor no tenía la preparación, pero por ejemplo, ella menciona que la invitan a una granja a África, en Kenia, una amiga de la escuela. ¿Por qué estaban los ingleses en Kenia? Porque habían colonizado, habían conquistado esas tierras. Sí. Entonces, es una situación, fuera de ella, ¿no? Se O prestaron sea, las cosas, fue ella como ahorró. jefa, pero pues ella iba por la ciencia. O sea, ella no dijo, Ajá, voy a colonizar, ella dijo, voy a estudiar a los chimpancés. ¿Quién no, tiene ajá, chimpancés? África. Kenia, No, África, bueno, para esto ella no necesariamente iba con los chimpancés. Ella iba cualquier animal salvaje. Ella era una animales, sí. apasionada de la naturaleza y de los animales. Ella Iba más solamente como quería por estar la ahí. experiencia de la selva, ¿verdad? Sí. Sí, Pero también eso era digo, lo que ella el, iba. el peluchito ese que le regalaron, o sea, Sí, porque ya le luego yo había, digo, es que son cosas así, pero en serio, sí, o sea, me ha se pasado conectan. muchas veces, o sea, de cosas así en mi infancia que ya se me olvidaron un friego de cosas, pero recuerdo escenas bien, así bien específicas, que luego en la vida, 30 años después, digo, no manches, o sea, es que ese día pasó esto y hoy está pasando, o sea, es como si estaban Mm, destinadas a ser, entonces nunca sabes, o sea, fíjate. Sí, un sí, sí, juguete que sí. le compres al niño, una actividad que lo pongas a hacer, una palabra que le digas o una frase, o sea, ¿quién era la que le dijeron como que no? Ah, está Katherine Johnson,
como que le dijeron, no, las niñas no pueden, o no sé qué, una frase así, y Ajá. luego ya después como que se le quedó marcado, no, pero pues a mí me dijeron que las niñas no pueden, pues no pueden, no, o sea, hay que cuidar mucho. ¿Qué les decimos? ¿A qué libros o información los exponemos ahorita en la época de la información? Sí, Bueno, definitivamente entonces ella es iba difícil. como, pues en privilegio, en su privilegio. Pues miren, es que es como, no estoy hablando de un privilegio como tal, sino las condiciones que a veces no estamos tan conscientes de lo que la vida sí nos dio, ¿no? O sea, Sí, digamos, dentro de los que esclavos de Kenia estaban ahí, no me voy a poner todo el día a ver chimpancés, tengo que acarrear el agua. ¿Sí me entiendes? no, y fíjate, por ejemplo, bueno, ya igual lo menciono un poco más, o sea, vamos sacando un poco, yo no voy a demeritar jamás el trabajo de la doctora Jane Goodall, en absoluto, pero pues, por ejemplo, ya para ella llegar a Kenia en una granja de una amiga a un inicio, pues era que, Ajá. pues ese era un territorio, al Conecte. menos mi entendimiento, si no estaba conquistado por los ingleses, medio controlado, o sea, sí había sido parte de ese tipo de situaciones. No lo investigué, si me equivoco, corríjanme. Pero bueno, ella tenía su invitación, ella trabajó y ahorró porque ella quería ir, entonces eso sí yo no se lo puedo Ah, quitar a la sí. doctora Jen. No, y Y pues también atreverse, o sea, cuántas blancas de Inglaterra estaban en su casa y ella andaba ya metida en la selva, o sea, sí tiene su mérito también. sí, no, No o era sea, es como que que voy de al spa, nuevo, o sea. mira, de nuevo, no es que esté diciendo que lo hizo como mal, sino que siendo ella bajo la situación social, económica, Ah, ya. política que le tocó, pues se dieron las situaciones para que ella llegara hasta allá. A eso me refiero. No estoy demeritando ni Se mucho menos, alineó pero, el universo. o sea, es que hay veces que La historia. uno tiene que ver lo que sí tiene. O sea, o sea, en nuestro caso a lo mejor, pues hay gente, hay mujeres de etnias que no tienen las mismas facilidades que tenemos nosotros aquí estar en un podcast y Sí. grabar, y ¿sí me explico? Y entonces no es culpa de ellas, no es culpa de nosotros, sí es lo que hacemos con lo que tenemos. O sea, sí es Sí, pero esa también, parte. mira, a lo mejor muchas de esas mujeres han vivido tanto en ese entorno y empíricamente han observado tantas cosas que nos pueden enseñar un montón y son igual de buenas para decir historias que la doctora Jane Goddard. Ajá. Pero como tú dices, fue ella la que fue, la que se interesó, la que estudió, la que por azares del destino terminó ahí. Y la importancia de la divulgación. Porque, ok, estas mujeres saben mucho, pero no son divulgadoras, ¿sabes cómo? Entonces, sí, sí hay un privilegito, pero también hay una parte, pues, de que tú tienes que traer el deseo, así como ella, ¿sabes cómo? O sea, ella pudo nunca haber ido a investigar de dónde salió el huevo y quiso. No, totalmente, de nuevo, no estoy demeritando el trabajo ni lo que hizo No, la no, yo doctora, es tampoco, simplemente sino como que digo que nunca sabes qué curiosidad te van a hacer tú como individuo, ¿sabes? Como, o sea, porque, por ejemplo, yo me acabo de enterar, me voy a ver bien tonta, pero es la verdad, que hay huevos que no, o sea, yo pensaba que todos los huevos se hacían pollo, y no, no, siempre decía, que están no, pues, fertilizados porque hay veces que ya ves que te salen así como y corazoncillos, así. rojito Y yo decía, no, pues una semana más y se hace pollo. y se hace pollo. Y Ujú, no sé qué ujú. estaba viendo. Ah, una muchacha que de hecho tiene una granja. Y como que ella explica todo sobre las gallinas. Y le dice, no, ¿cómo les llamó? Como los huevos de pollo, o sea, los que sí dan pollo. No sé qué es que estaba en inglés. Y le digo, ¿cómo, Ujú. cómo? Pues todos los huevos dan pollo en el me puse a investigar. Y voy yo muy, así como que eureka con mi esposo. ¿Sabías que no todas las mi esposo, sí. Y yo, ay, qué tonta, porque yo no sabía, ¿sabes cómo? Bueno, y eso también es algo, es que siento que ni siquiera tenía la pregunta como tal, pero siento que no es algo que supe mucho, hace mucho tiempo, o sea, lo supe hace poco tiempo. Pero que Incluso tampoco, o sea, hasta, yo tengo 38 y he o sea, comido huevo incluso toda mi vida. yo no sabía, o sea, hace poquito estaba yo buscando eso, o sea, cómo dicen que el gallo pisa la gallina, porque así se dice en el rancho, que el Ajá, sí, gallo sí, pisa la gallina y es cuando se da un huevo que sí da un pollo. sí. Entonces yo nunca he visto cómo un gallo pisa una gallina, Ah. O a, sea, a pesar de ser de tú Cárdenas. también pensabas que todos los huevos daban pollo. Sí, antes sí. O sea, sí Pero es qué una tan cosa que a antes lo mejor se para hace sentirme bien. unos 10 años. Ah, Pero no, no pues reciente. sorprendida, pero yo, o sea, Lo que yo no había hace una visto, semana.
No. No, lo que yo no había visto era cómo se fertilizaba el huevo. Eso yo no lo había visto. Que yo sé porque dicen que pisa la gallina, que el gallo pisa la gallina, así le decían en mi rancho. Sí. Y yo nunca, pues no recuerdo haber observado cómo un gallo pisaba una gallina. Yo no. Bueno, y otra cosa a la que voy es que también Louis Leakey, el científico, o sea, y lo mencionaba en la primera historia, le presentaron a Jen, como un amigo, nomás hablan así, un amigo de una fiesta, le presentó a Louis Leakey. Louis Leakey, el doctor Louis Leakey, pues era famoso. Ahora, sus papás eran ingleses, pero ellos habían sido misioneros en África, entonces él nació allá y su vida era allá, pero tenía la nacionalidad inglesa. Hablaba inglés, aparte de las otras lenguas, hablaba varios idiomas, pero pues el inglés. Entonces, incluso hasta para comunicarte, ¿no? El hablar inglés también se vuelve... O sea, así como la Charlize Theron, o sea, era blanco pero nacional. Ajá, ándale, sí. Entonces también tener acceso al lenguaje, ¿no? Porque pues la ciencia en inglés. Bueno, en aquel tiempo quizá era más alemán que inglés, pero bueno, se entendió con Louis Leakey. Tan se entendió que le dijo que vámonos de secretaria y dijo, sí, Simón, vámonos de secretaria. Y Louis Leakey pues estaba muy, muy interesado en conectar al ser humano con los primates y sí hizo una aportación importante en cuanto al origen, a lo que se refiere a la teoría del origen del hombre en África. O sea, sí tiene, parece que sí. Yo no lo había escuchado al doctor Leakey, no lo había escuchado. Entonces, bueno, primero ella empezó ahí buscando fósiles porque él es arqueólogo y antropólogo. Él lo que hacía era buscar fósiles. Desde bien chiquito también el doctor Leakey y las otras dos mujeres que también fueron parte de este movimiento son dignas de que les hagamos su especial. Y me acordé de esa película de Gorilas en la Niebla. ¿Tú no te acuerdas? Gorilas en la Niebla. Una película muy noventera, ¿eh? Gorilas en la Niebla, no nomás del planeta de los simios. Pero ella y la de los orangutanes, pues también fueron. Yo no sabía que para empezar, yo no sabía que Gorilas en la Niebla era una persona real. Ajá. Y entonces que había otra de orangutanes, entonces que Jane Goodall, la de Gorilas en la Niebla y la de los orangutanes eran del doctor Leakey, yo no sabía. Entonces el señor, él era muy apoyador de que de las mujeres en la ciencia, que en aquel tiempo, hablando de los 60s, inicios de los 60s, no estaban tan presentes, entonces sí les dio una oportunidad. Y pues empezó con Jen, le inició. Para esto, Jen, recuerden que no tenía como tal una preparación escolar, académica, relacionada con nada de esto, solamente sí sabía mucho porque había leído mucho, sí sabía mucho, tenía mucho conocimiento de la naturaleza, la amaba, se le notaba la pasión y tenía una gran cantidad de paciencia, era una persona muy paciente. Entonces, pues todos esos elementos se dieron y el doctor Leakey vio el potencial y dijo, tú vas a hacer. Ella, pues ya ven que tuvo una situación ahí para poder entrar a Gambe, al campo en Tanzania, donde estaban los chimpancés, y pues su mamá fue, que ahí también, pues la mamá súper valiente hizo, no, o sea, ¿qué dices tú? Ay, yo le hubiera dicho, ay, no, mijita, ve con alguien más. Sí. No manches, sí. no manches, yo no sé qué hubiera hecho. Yo creo que le veía la pasión, o sea, como que... Yo creo que sí, porque qué difícil. Ay, no, cuando dice, no, pues el baño era ahí como una letrina. Yo entendí que no supe si era un hoyo o un balde. Yo le puse hoyo. Cercado. Ay, no, qué miedo. Estaba cercado por los animales. No. Y en el video, por eso sí los invito mucho a que aparte de la plática de Aprendemos Juntos, vayan a ver el National Geographic porque se ve mucho de la vida de la doctora. Que ahí andaba ella ahí con su shortcito y luego ahí lavándose el cabello y yo no manches, en el río, pues como scout, digo, cosa que a ti no te espanta, pero vivir ahí tantos meses, Dios mío, y luego iba y se pone, ya cuando empezó, oigan, y sin saber qué tenía que anotar, o sea, vas a ciegas, que al final del día también para el doctor Leakey, a él le gustó que ella viniera como limpia de teorías, ni sabes, como estaba tan como sin sesgos.
sin sesgos. Y dije yo, mira, sí puede ser. Porque pues en la naturaleza, bueno, en toda la Sí, ciencia, ¿no? como Siempre que hay un yo veo sesgo. esto, ¿tú qué ves? O sea. Ujú, ujú. Entonces hizo muchas observaciones, tardó mucho tiempo, o sea, como que ella fue, practicó, aunque era buena para escribir, tardó 6 meses, se había hecho una de chimpancés de 3 meses antes, pero pues no era nada 3 meses, o sea, Leakey decía, eso no es nada. 6 meses, él tenía dinero para darle por 6 meses. Y después le dice a Jane Goodall, le dice, luego vas a tener que ir tú a conseguir tus fondos. Y aquí es donde uno sabe cómo se hace la ciencia. Aquí es donde se pone buena la ciencia. Entonces, Cochino dinero. mejor ve a hacer tu doctorado y ahí como, o sea, porque ella ya trae mucha experiencia de observar a los chimpancés, porque duró todo un año. Ella iba, observaba a los chimpancés, pues no, pues oye, alguien le mencionaba, no, pues no le daba miedo, oiga, porque una cosa es ir a observar ahí la ciencia y sí, qué padre y todo, pero una cosa es observar fenómenos y otra cosa es ir a observar a alguien o algo que te pueda arrancar la cara, porque dicen, te puede arrancar la cara con la fuerza que tiene un chimpancé y entre todos. Entonces dije yo, ay, sí, gacha, no, o sea, ella sí que, y habla que había, bueno, felinos, ay, no me acuerdo no sé si leopardos, bueno, un tipo de felino grande, víboras, y yo, no, Ya con yo las ya me puras fui de víboras, ahí. bye. Yo ya me fui de ahí, Muy sí, scout sí, y sí. todo, pero Sí, y sí hablan que hubo una vez que sí se escapó de un felino, no sí, manches. sí, o sea, No, sí, la cual señora, Tarzán, la señora, sí. sí, la verdad es que pasó muchas aventuras, pero dentro de todo este tiempo, lo que sí registró o algunos de los descubrimientos inéditos que hizo la doctora Jane fue el uso de herramientas por parte de los chimpancés. Los chimpancés usaban ramitas y hojas para sacar termitas pues de los termiteros, ¿no? Como que son como hormigueros. Entonces, hasta hablan de cómo cuando ella le platica al doctor Leakey que vio que los chimpancés usaban una herramienta, dijo, entonces tenemos que cambiar el concepto de hombre, porque uno de los conceptos que en antropología que se tenía de hombre era que usaba herramientas, a diferencia de todos los otros seres que usaba herramientas, y que entonces o teníamos que cambiar la definición de hombre o teníamos que decir que los chimpancés son hombres porque usan herramientas. Porque se habla de que había una cierta conciencia en el uso de la herramienta, o sea, sabían para qué lo usaban y también para esto conoció, bueno, empezó a identificar a un chimpancé que ella nombró los chimpancés, David Greybeard, como David Barbagris. Entonces, David Barbagris fue el primer chimpancé que la acercó, que la tocó pues como bien, ¿no? Como parte de como la veían, ella iba, por un año nomás fue observarnos. Wow. Que incluso ya estaba hasta súper desanimada porque dice, no, pues nunca me van a aceptar y integrar. Bueno, vio que el David de barba gris, porque tenía una barbita gris el changuito, estaba haciendo eso y que incluso luego arrancaban las ramas, las limpiaban, o sea, entonces era consciente de que tenía que hacer eso para poder usarla. Entonces todo ese proceso pues era hacer una herramienta y ella lo observó. Es una observación que ella dio. También que cazaban carne, se creía que ellos solo comían frutas y pues insectos, me imagino, y no, que sí hubo en una ocasión no atacaron, no me acuerdo qué animal era, no lo atacaron, pero lo encontraron muerto y se lo comieron. Entonces, también complejos comportamientos sociales, pues sí, o sea, durante el documental de la National Geographic, pues ven todo, ¿no? Cómo era la maternidad, cómo se relacionaban entre ellos, cómo se pensaba que antes un chimpancé macho convivía con puras hembras, no, eran grupos mixtos, pero todo eso fue algo que ella fue observando. Wow. Y pues bueno, lo que les mencionaba, el aprendizaje materno, madres enseñando habilidades de crianza a sus hijas, demostrando que la maternidad no es instintiva, sino aprendida. Entonces esto es una fuerte situación ahí que puso la doctora Jane Goodall. Aquí es donde, pues después de todos, bueno, estas observaciones no las tengo en qué momento lo hizo, pero lo que sí, o sea, no sé en qué momento se dieron, si antes o después, pero fue cuando Leakey le dice, oye, tú en algún punto vas a tener que conseguir tus propios
apoyos económicos, es que hay que hacer el doctorado. Entonces la inscribió en el doctorado en etología en Cambridge y ella se graduó en 1965 con la tesis Comportamiento del chimpancé en libertad. Ya se ha aventado toda la chamba, pues ya no va a ser escribirla. Wow. Entonces así. Secretaria, no, ya. Así fue como ella se convirtió en la doctora Jane Goodall, que se aventó, que yo ya no sé cómo hubiera elegido mi doctorado, si hacía pura experiencia. Sí. O mejor una estudiadita en mi casa, ay, tomándome un cafecito, Sí. ay. Ella Está- fue, ella se echó todo el desmadre, pero bueno, La sacó su teoría y la doctorado. práctica, sí. Sí, no, buenísimo, pero pues oye, entonces sí era la doctora Jane Goodall. Entonces, dígalo completo, que me costó, que mi trabajo me costó. Sí, de verdad. En 1977, o sea, como 10 años después, un poquito más, fundó el Jane Goodall Institute, que todavía existe y pues me imagino que va a existir mucho tiempo más. Y en 1991 lanzó el programa Raíces y Brotes Juveniles, promoviendo conservación ambiental y cuidado de animales, que eso se la mencionan en el de BBVA Aprendemos Juntos. Ahí le mencionan esa iniciativa, ese programa que, pues, que ha dado frutos por todo el mundo a gente apasionada por los animales. Se convirtió en defensora de la protección de chimpancés, hábitats naturales y el trato ético de animales en cautiverio, influyendo en la legislación de varios países, porque también ella abogó mucho por el uso de chimpancés en las pruebas médicas. Entonces, por lo que ella, como divulgadora de la ciencia, y ella se convirtió en divulgadora de la ciencia, no tanto por gusto, sino porque ella quería defender esas causas. Entonces, para que la que le pusieran atención, tenía que ir a hablar de eso. Luego, ella en un punto se le acaba el dinero, como buena científica, no se acaba el dinero y pues uno tiene que vivir. Que ahí, por ejemplo, fue lo que yo pensé. Dije, pues seguramente ahí en el poblado y en las aldeas había mucha gente que había observado los chimpancés toda la vida. Probablemente sabían mucho. Pero pues no les pagaban, ¿no? No les pagaban, nadie les iba a dar el fondo para, oiga, es no un tan... trabajo. Sí. Entonces, o sea, eso también, ¿sabes? Hasta tener la capacidad de ver o como el medio de llegar, más que la capacidad, sería el medio de llegar a que alguien te entregue, ¿no? Ese dinero y manejarlo. ¿Que quién te lo va a entregar? Pues los países de primer mundo. Es de gobierno, son países de primer mundo los que dan ese tipo de dineros y de fondos o fundaciones. ¿Quién les va a ir a hablar? Pues en inglés, el que habla inglés y el valiente que vaya y ponga la cara también. O sea, son muchas situaciones las que tienen que presentarse. Entonces a ella le toca. Bueno, sus padres se divorcian en 1950, hablando de su vida personal. Y marca una parte importante porque aquí es donde su papá pues se aleja completamente de ella. Tenía como 16 años. Entonces ella todo lo que se da después de ahí, pues básicamente ya se da por, o sea, su papá, sí es como, no, pues yo a mi papá ni hablábamos. Y su mamá, todo, ¿no? Su mamá, pues fue su guía. Y aquí es donde cabía o donde me llamaba la atención, pues, la situación de las mamás solteras. Por eso puse una mamá y un mentor. Pero no dice por qué se divorciaron. ¿O? No dice por qué se divorciaron. Y entonces, después, en algún punto, ella tiene que ir a buscar sus fondos y encuentra a la National Geographic. Y pues claro que ella estaba llamando la atención porque ya era una mujer, también ahí la cámara, una mujer blanca, le mandaban los medios y ella divulgaba y aceptaba por darle promoción, pues para sacar fondos, ¿sí me explico? O sea, ella sabía lo que estaba haciendo, de qué se trata. Su mentor le enseñó bien. Y entonces... Sí, si a mí me dicen, oye, habla mal de Electrolit, te doy 48 $. Yo digo, claro, me meto a mi doctorado aquí. Es una mierda el Electrolit. Cállate que vienen por nosotros el Mr. Doctor, la madre. Y bueno, nosotros no fuimos parte porque nadie nos quiso pagar. Nadie nos ofreció. Venga por mí, créanme que yo no lo voy a pensar, Mr. Doctor. Fúneme todo lo que quiera. Primero mis dientes y luego mis fuentes. Hijo eso. Pues bueno, total que cuando va y pide esto de la National Geographic, que a mí me parecía muy valioso, pues que le dice a la National Geographic, sí, te doy medios, pero necesito que se grabe todo lo que andas haciendo. Y bueno, antes de eso también se habla de que, y ella lo menciona en el de la National Geographic, me parece,
como mucho de su trabajo, pues, mucha gente cuestionaba lo que ella estaba haciendo. Uno, pues sí, por ser mujer. Dos, por ser una mujer guapa, joven. Y que ella cuando hizo descubrimientos como lo de las herramientas y eso, que no le querían creer. Y pues no había evidencia de video. Ella solo escribía. Sí. Entonces, pues también es parte Estar así película. Ajá, sí. Se ve muy patona, pues era araña, ¿no? Sí. Entonces, ella dice que incluso le decían que mucha gente le ponía atención porque tenía bonitas piernas. O sea, que mucha gente sí estaban desacreditando su trabajo, que porque era guapa y joven y tenía muy bonitas piernas. Ya no me mire más Sí. las piernas, no. no. Sí, así estaba la Jane Goodall. Oye, qué incómodo, pero pues mira. Qué incómodo, sí. A fin de cuentas. Y bueno. Simios. Ya no sabe uno quién era más simio. Simios Si lo tiene tetas o lo tiene todo. En fin, ándale. Y los simios también le veían las piernas. Seguramente, pero les valía. Dice, no, esta no tiene pelos, no está guapa. Está muy lampiña, no. Le falta colorcito. Sí. Y bueno, pues los de la National Geographic le mandan a Hugo Van Lawick, que él era un fotógrafo que se encargaba de todo. Buenísimo, que ganó Emmys y no. Él era un señor que había nacido en Indonesia, que igual habrá que hacerle su propia ciencia. Tenemos mucho personaje para la ciencia detrás, habrá que hacerle. No, él era como, hasta como de la realeza alemana, era varón de something, allá era o sea, estaba bien acomodado y fue de esos que dijo, yo estoy bien acomodado, me puedo dedicar a hacer videos y fotografía de naturaleza. Esa gente, ese rico, que usted no tiene dónde poner su dinero, inviértale a la gente curiosa como las divagadoras. Ándele, sí, fíjese que sí, aquí le tenemos el dato interesante para que nosotros le damos crédito. También, claro que sí. Entonces Hugo, pues llega ya, ¿no? Ve a la joven Jen. Y él es al que les digo que las escenas de este documental que está en YouTube, está abierto de la National Geographic, son de este Hugo. Y con el tiempo, pues, ¿qué creen? Pues que el Hugo y Jen se gustaron, pues se convivieron muchísimo. No. Con esas piernas. Ay. Y bueno, la doctora Jane tuvo un hijo con él. Lo que usted necesita para triunfar en la vida es pierna. Así que si usted está en el gym y nos está escuchando mientras hace su rutina de pierna, va por buen camino en la ciencia. Sí, es verdad. Bueno, pues se casó con Jane y tuvieron un hijo, Hugo, que criaron por mucho tiempo en la naturaleza, ahí en los campos de los chimpancés. Y también, pero luego se volvió a casar la doctora con Derek Bryson. Entonces... Sí, pero ese se le murió pues en el 80, o sea, no duró como mucho tiempo con él. Pero ¿cómo se murió? O sea, ¿no fue en la selva? No investigué. No, pero bueno, Hugo murió hasta un león. No, ¿se acuerdan del animal muerto que encontraron los simios? Pues. Ay, qué feo, oye, qué triste. No, cállate, no. Qué triste porque pues estaba joven, ¿no? Todavía, solo 80. Pues parecería, ¿no? Sí, porque Hugo dice que murió en 2002 y lo de los videos se encontraron en 2014. Entonces Hugo duró todavía mucho tiempo, pero ellos se separaron después. Hugo y la doctora, por intereses, porque ella quería seguir en lo de los chimpancés y él quería andar en el Serengeti. Entonces como que en un principio sí iban los proyectos y ya después ya no iban los proyectos. Después incluso encontraron fondos juntos un tiempo, cuando tuvieron a su hijo. Siguieron siendo colegas, juntos. Pero ya no eran pareja. Sí, parece, sí. Y pues su hijo, tenían a su hijo en común, que el hijo todavía vive. Oye, qué historia tan diferente y fuera de las historias comunes, así. Sí, está loquísima, es que se aviéntense ese documental, porque sí está muy bueno. Ni Tarzán. Ni Tarzán. Pero sí, al Tarzán. Pues bueno, recibió muchos premios, que no los voy a mencionar, porque todos los premios que pudo, los tuvo. Y en una de las entrevistas, creo que dice, no me acuerdo en cuál, dice algo como, usted
Usted, doctora, que ha estrechado la mano, creo que en el de Aprendemos Juntos, usted que ha estrechado la mano de mucha gente política importante y que usted ha podido, dice, ay, sí, pues hubo manos que hubiera preferido no estrechar y yo, ya sabemos a quién se refiere, no se preocupe. No hace Ok. falta nombres. Y bueno, su legado, su trabajo ha transformado la comprensión de los chimpancés y su relación con los humanos. Y gracias a ella, el conocimiento de los comportamientos sociales, uso de herramientas y emociones, porque también habla de las emociones de los chimpancés, es parte fundamental de la biología y la etología modernas. Y bueno, su fallecimiento, la icónica etóloga, la doctora Jane Goodall, falleció de causas naturales en octubre del 2025 a los 91 años de edad, mientras se encontraba en California en el marco de una gira de conferencias por Estados Unidos. Goodall fue sin duda uno de los personajes más influyentes de los movimientos ecologistas y animalistas de nuestro tiempo y deja atrás de sí una huella imborrable en el estudio de los grandes simios. Y bueno, con esto cerramos el episodio de hoy, no por otra cosa más que por el tiempo. Pues bueno, vamos a las conclusiones. Darani, ¿con qué concluyes la vida de Jane Ay, Goodall? no, a mí ella, desde que la leí en el libro de Kid Scientist, me inspiró mucho porque yo también siempre fui muy curiosa así de andar de que, a ver, ¿qué pasa esto? Y así de que, pero el fuego y como dicen, la paciencia es una virtud y yo siento que la he ido perdiendo, pero que como que la única cosa que me hace ser paciente es mi curiosidad, o sea, si vale la pena estar ahí paciente para descubrir algo que tenía mucha duda, lo hago. Entonces ella siempre fue como que no manches, qué paciencia, o sea, la observación que cuando hicimos el episodio así de las virtudes de un científico, yo decía, no, que creo que hasta así la pusimos de ejemplo, como que estuvo no sé cuántas horas observando tranquilita ahí. De verdad que, o sea, todas, es que tienen que ser una combinación, ¿no? Para crear a grande gente. Pero yo siento que la paciencia es la que más me cuesta, porque luego es como que, ya, o sea, pues mi otro yo, ahora sí que la revolucionada. Esta vida, pues ahora sí que tan deprisa que llevamos, ¿no? Y hay gente que se tome la paciencia de ir allá sin comodidades tecnológicas, sin ningún tipo, o sea, ni un baño, andar huyendo de animales salvajes, así, o sea, ahora sí que la aventura. Me recordó esto de mi lado explorador y así que sí me gusta, pero siento que lo he perdido mucho, sobre todo acá en Estados Unidos, tú sabes que es como que totalmente, o sea, me siento así como ya bien de urbanizada, así, ya nada rural. Y ella me inspira mucho todas mis cosas rurales, o sea, como todas esas cosas que uno aprende en el rancho, en la granja, así, son valiosas y son útiles y te digo que me sentí bien apenada cuando apenas así hace una semana me enteré de lo de que, yo pensaba que todos los huevos daban pollo y no, o sea, una cosa tan simple, un producto que consumo literalmente a diario, no estar enterada pues sí, de cómo se hace. Entonces, siento que también a veces hay muchas cosas, no hay mucha información, ahorita es la época de la información, pero digo, wow, o sea, en su tiempo tenías que irte un año a hacerlo en su tiempo y en su disciplina, porque la etología, pues, requiere esto, ¿no? De observación y así. Y otra especie, o sea, ni siquiera es inteligencia artificial, sentar en la computadora, como tú dices, o sea, es irte y tu cafecito y estoy haciendo mi doctorado, o no sé, hasta la reacción química, el reactorcito, a irte allá, o sea, a esconderte, a convivir con la naturaleza, ahora sí que, entonces siento, se me hace, la admiro el doble, porque siento que la forma en que ella hizo ciencia y el legado que nos dejó es único, o sea, su historia, su camino es único. Digo, yo creo que dentro de la etología es la que más recuerdo. Bueno, recuerdo a Rachel Carson, pero ella creo que es o también es etóloga, Rachel No Carson. sé, Bueno, pero no sé. igual pues la identifico más a ella, ¿no? O sea, ver algo que nadie ve, así siempre tú, o sea, no sabes qué te va a poner la vida enfrente, qué te va a detonar esa curiosidad y lo útil que va a ser. O sea, tanto que las teorías del doctor Leakey, o sea, hizo su teoría y todo con sus observaciones, ella hizo su doctorado. Entonces siento como que se me hace muy bonito que la ciencia haya de todo. O sea, usted quiere inteligencia artificial, usted quiere chimpancés, usted quiere reacciones químicas, o sea, siento como que hay tantas preguntas sin respuesta y el hecho de que ella se haya atrevido a ser tan aventurera para encontrar esa respuesta,
pues la verdad sí me motiva y también pues si hay más como ellas, ojalá que nos toque ver pues ahora sí que los frutos de sus investigaciones en vida, porque sí se siente nostalgia, o sea, no es falsa ni nada. Ahora que falleció la doctora Fierro y ella, sí digo, wow, Ujú. o sea, como que ves estos personajes que pues sabes que están activos, que yo no sabía que se había muerto en medio de una gira de conferencias, o sea, yo pensé que ya estaba retirada, pues, No, andaba y, chambeanding. ajá, y saber de que tiene que haber quien la supla o inclusive quien haga equipo, o sea, no tiene que ser una para todo el mundo, puede haber 50 Jane Goddards, ¿no? Entonces, pues si hay gente que ande en eso, está padre que proyectos como Divagadoras, pues ponerlas en la mesa y decir, mira, hice esto, así, que sí está muy admirable que estemos en la época de la información, pero a veces para esa información, pues ahora sí que hay que rifársela como se la rifó la doctora Godard y pues que en paz descanse. Ay, muchas gracias. Pues sí, que en paz descanse la doctora Godal. Y la verdad es que, híjole, luego era lo que yo mencionaba en el episodio de la doctora Ana Cuentas, sobre que a veces tenemos las cosas tan a diario que ya no nos causan como, ay, como decir, ay, ¿cómo se Curiosidad. hará o no? Como que, pues ahí está. Y a veces uno no te llega hasta que alguien que para mí divagadoras es eso, es Sí, como, te siembra no, la... no te habías planteado la pregunta, yo tampoco tengo las respuestas, pero ahí te va una pregunta que a lo mejor no te has planteado o sí, y tú sabes más que yo, o sea, porque aquí ni somos expertas en nada, somos expertas en divagar, Es que de hecho pero sí es un poquito medio biológico. Bueno, a mí se me hace una situación triste, pero también tiene mucho que ver con el cerebro, de que estamos perdiendo la capacidad de asombro, o sea, como humanidad en general. O sea, ya sí, todo está ya, como tú dices, ya todo mundo habla de eso, así. Pero no, o sea, es un infinito de preguntas, o sea, de una pregunta se pueden derivar 1000 preguntas y 1000 investigaciones y ha estado expuesta a las experiencias que tú como individuo has estado. Entonces, no, si algo luchen por no perder es la capacidad de asombro. Que luego yo luego definitivamente. siento así, por ejemplo, con mi esposo, de que yo vi, no manches, o sea, aunque sea una cosa que haya visto 1000 veces, o sea, hasta cuando prendo la vela, para mí es, ay, qué chido se aprende, sigue Sí, aprendiendo, sí, sí, pero sí. yo siento bien, porque eso me motiva, ¿no? Por ejemplo, gente en el trabajo que ya tiene muchos años en el trabajo, pues andan con una cara así, y uno, o sea, mi propósito es siempre encontrar algo o alguien o hasta una nueva persona, una nueva pregunta, una nueva respuesta, un nuevo libro, algo que te haga querer asombrarte. Ujú. Sí, siempre igual es nada más pues encontrar tu tema de interés. Y a lo mejor esa es la cosa, Ujú. encontrar el tema que te interese. Si no lo has encontrado, hay que buscarlo. Y si ya lo encontraste, pues vamos por ello. Felicidades. A Muy. trabajarle ahora, al chambeanding ahora. Pues bueno, Echándole con ganas. esto cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias, divagadores, por su apreciable y valiosísimo tiempo. Recuerden suscribirse picándole al botón y síganos en todas nuestras redes que nos encuentran como Divagadoras Científicas. Y nosotros no nos podemos ir sin recordarles que para todo mal, divagar. Y para todo bien, también. Chao. Somos polvo de estrellas recorriendo el universo. Partículas unidas, descifrando los misterios de nuestro espacio-tiempo. Somos las divagadoras científicas, divagadoras científicas, somos curiosas.